¿Alguna vez has sentido que ciertos objetos, por más comunes que parezcan, podrían estar atrayendo desgracias a tu vida sin que lo sepas? La Biblia nos advierte claramente en Deuteronomio 7:26. No meterás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás del todo porque es anatema. Este versículo nos revela una verdad espiritual poderosa. Hay cosas que, si las permites en tu hogar o las compartes con otros, pueden convertirse en puertas abiertas a la pobreza, el caos y las maldiciones. Hoy veremos cómo ciertos objetos, cuando son mal gestionados espiritualmente, pueden contaminar no solo nuestras finanzas, sino también nuestra paz y propósito. Te mostraremos qué cosas nunca debes prestar ni sacar de tu casa si deseas preservar la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios ha sido instruido a observar con cuidado no solo sus actos visibles, sino también los pequeños gestos cotidianos que a menudo pasan desapercibidos. Una de las advertencias más sutiles, pero también más poderosas, es la relacionada con el manejo de los objetos que poseemos. Muchas veces por ignorancia espiritual o por un impulso de amabilidad prestamos cosas que nunca deberíamos compartir. Y sin darnos cuenta, abrimos una puerta espiritual que permite el ingreso de la pobreza, la escasez y las maldiciones a nuestra vida. El enemigo no necesita grandes pecados para operar, le basta con una pequeña brecha. Y esas brechas muchas veces vienen disfrazadas de actos que la sociedad valora: generosidad, confianza, cercanía. Sin embargo, cuando esa generosidad no es guiada por sabiduría espiritual, se convierte en un acceso directo para que fuerzas espirituales destructivas entren en nuestro hogar. La Biblia nos dice en Proverbios 27:12, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Esta advertencia no solo aplica a decisiones grandes, sino también a lo que consideramos detalles sin importancia. En muchas culturas y familias se han compartido objetos como prendas de vestir, utensilios de cocina, herramientas o adornos del hogar sin ninguna reflexión espiritual. Pero en el ámbito del mundo invisible, todo objeto que ha sido tocado, usado o poseído por alguien más puede portar con él una carga espiritual, una huella, una marca. El problema no está en el objeto en sí, sino en lo que representa y en lo que ha sido impregnado sobre él. La Biblia está llena de referencias a la transferencia espiritual a través de lo material. En Hechos 19, 11 a 12, por ejemplo, leemos que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, al grado de que llevaban a los enfermos pañuelos y delantales que él había usado y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malignos salían. Este pasaje nos muestra que los objetos pueden cargar poder espiritual. En este caso, bendición, pero también puede ocurrir lo contrario. Pueden portar contaminación, maldición o derrota. Uno de los errores más comunes que abre la puerta a la pobreza espiritual y material es no discernir a quién le prestamos lo que tenemos. Hay personas que sin saberlo están cargadas de ataduras y cuando llevan consigo algo tuyo, incluso por poco tiempo, pueden transferir esa energía o maldición sobre tus pertenencias. Esto no es superstición, es un principio espiritual que ha sido ignorado por generaciones. Deuteronomio 7:26 nos lo advierte claramente: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella.
La aborrecerás y la detestarás totalmente, porque es anatema. No todo debe entrar o salir de tu casa sin que haya oración, discernimiento o guía de Dios. Conozco el caso de una mujer que decidió prestar su cartera favorita a una amiga para un evento especial. Lo hizo con gusto, sin pensar en nada más que en agradarla. Sin embargo, en los días siguientes comenzó a notar que el dinero desaparecía sin explicación. Su negocio, que hasta entonces había sido próspero, comenzó a registrar pérdidas. Su esposo fue despedido de manera inesperada y hasta la armonía familiar comenzó a deteriorarse. En oración, fue guiada por el Espíritu Santo a revisar qué puertas había abierto. Recordó ese préstamo inocente y comprendió que había prestado no solo un objeto, sino una cobertura. Lo que su amiga llevaba no era solo una cartera, sino una carga espiritual de miseria, ruina y confusión que ahora había quedado conectada a su entorno. Esta mujer tomó autoridad, rompió esa transferencia en el nombre de Jesús, oró por restauración y renunció a todo pacto espiritual que se hubiera establecido por ese acto descuidado. Poco a poco el orden fue restaurado. Sus ingresos volvieron y la paz regresó al hogar, ¿no? ¿Exagerado? No para quien vive en el plano espiritual. Jesús mismo fue muy claro al referirse a cómo lo invisible tiene poder sobre lo visible. En Mateo 12, 43 a 45 nos habla del espíritu inmundo que al salir de una persona anda por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo decide volver con 7 espíritus peores que él. Este texto nos enseña que lo espiritual busca puntos de entrada, lugares donde alojarse, y muchas veces esos lugares son los objetos de uso diario. El enemigo es legalista, opera cuando encuentra permiso, y un préstamo descuidado sin oración ni discernimiento es más que suficiente para que sienta que tiene derecho sobre lo que es tuyo. Los antiguos profetas sabían esto muy bien. En el libro de Josué, capítulo 7, se relata la historia de Acán, un hombre del pueblo de Israel que, desobedeciendo la orden de Dios, tomó objetos consagrados al anatema. Por causa de su acción, no solo él fue afectado, sino toda la nación. El ejército de Israel sufrió una derrota vergonzosa ante un enemigo menor y la prosperidad del pueblo se vio detenida. Cuando Josué buscó al Señor, Dios le reveló que había algo contaminado en el campamento. La maldición no vino por una guerra injusta, sino por un objeto mal gestionado. ¿Cuántas veces no hemos perdido batallas espirituales o financieras simplemente por ignorar este mismo principio? Dios es un Dios de orden y todo lo que nos da viene con propósito, incluso lo material. Cuando prestamos algo sin entender su significado espiritual o sin preguntarle al Señor si es correcto hacerlo, podemos estar entregando más que un objeto. Estamos entregando territorio, autoridad, cobertura. Hay prendas que han sido usadas en momentos de profunda adoración, Biblias que han sido empapadas en lágrimas y oración, anillos que han sido consagrados en pactos con Dios, utensilios que han sido apartados para la obra del Señor. ¿Cómo podemos tratarlos como cosas comunes y permitir que cualquier persona los manipule? Además, hay un principio de contaminación espiritual que se activa cuando objetos dedicados a Dios son mal usados. En Levítico 10, los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño delante del Señor y murieron al instante. Dios no aceptó lo que ellos ofrecieron porque no fue conforme a su orden. De igual manera, prestar lo consagrado sin discernimiento puede traer consecuencias serias, aunque no las veamos de inmediato. No se trata de miedo, sino de reverencia. Lo que ha sido tocado por Dios no debe ser manejado como cualquier cosa.
La pobreza no siempre es la ausencia de dinero, muchas veces es una atmósfera, una energía espiritual, una sombra que invade áreas completas de nuestra vida, relaciones, emociones, motivación, fe. Y muchas veces esa sombra se filtra a través de un simple objeto que nunca debimos dejar salir de casa. En Eclesiastés 10:8 se nos advierte: el que cava un hoyo caerá en él, y al que rompe un muro lo morderá una serpiente. Romper el muro de protección espiritual que Dios ha puesto sobre tus pertenencias puede ser tan simple como un préstamo mal dirigido. Esto también aplica a la tecnología y a los objetos personales modernos. Hay quienes prestan su celular, su computadora o incluso su cuenta de internet sin pensar en las implicaciones. ¿Qué se abre cuando alguien con intenciones equivocadas accede a tu espacio digital? ¿Qué puertas se habilitan cuando una persona ligada a la oscuridad utiliza tus recursos? El enemigo no necesita que te involucres en brujería para atacarte. Le basta con que le entregues acceso indirecto, muchas veces envuelto en gestos que parecen bondadosos, pero no han sido filtrados por el Espíritu Santo. Y es que prestar sin orar es una forma de confiar más en el criterio humano que en la voz de Dios. Nos acostumbramos a tomar decisiones con base en emociones o en normas sociales, olvidando que lo espiritual siempre tiene la última palabra. Antes de prestar cualquier cosa, por más inofensiva que parezca, deberíamos preguntarle a Dios: ¿es correcto hacerlo? ¿Este objeto está ligado a algún propósito divino? ¿Estoy entregando algo que debo guardar? La pobreza espiritual es más peligrosa que la económica. Puede desactivar dones, apagar la fe, erosionar la esperanza. Y si no cerramos las puertas que se han abierto por imprudencia, esa pobreza puede extenderse como una plaga invisible. Pero la buena noticia es que así como estas puertas se abren, también pueden cerrarse. El primer paso es reconocer. El segundo, arrepentirse. Y el tercero, ejercer autoridad espiritual para revertir el daño. En Santiago 4:7 se nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios implica obedecer sus principios, incluso aquellos que parecen pequeños. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que vivan con los ojos espirituales abiertos, que entiendan que nada en el reino de Dios es trivial. Cada cosa que posees tiene una historia, una carga, un propósito. No prestes lo que Dios te ha dado para proteger. No entregues sin discernir. No rompas la cobertura por presión social o por aparentar generosidad. Recuerda, lo que está en juego no es el objeto, sino tu atmósfera espiritual. Y si ya lo hiciste, si ya prestaste algo que ahora comprendes que no debiste, no te condenes. La gracia de Dios es mayor que tu error, pero no ignores las consecuencias. Ora, renuncia a toda transferencia espiritual que haya ocurrido. Declara con autoridad que toda maldición es rota en el nombre de Jesús. Y comprométete a vivir con discernimiento, con sabiduría y con la reverencia que solo tienen aquellos que han comprendido que la guerra espiritual se libra también en los pequeños actos del día a día. Uno de los errores más sutiles pero peligrosos que se pueden cometer dentro de la vida espiritual es tratar como común aquello que ha sido apartado para un propósito sagrado. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha dejado en claro que ciertos objetos, cuando son consagrados, deben mantenerse bajo una cobertura especial y no pueden ser entregados, prestados ni manipulados por cualquier persona. Romper este principio no solo trae consecuencias visibles, sino que puede activar ciclos espirituales de ruina, escasez o contaminación dentro del entorno en el que se habita. Desde el Antiguo Testamento, Dios instruyó al pueblo de Israel para separar objetos que serían usados exclusivamente para el servicio divino. Estas cosas no podían salir del espacio sagrado ni ser usadas para fines profanos. En Números 4:15 se advierte claramente que los hijos de Coat, encargados de transportar los utensilios del tabernáculo,
no podían tocar las cosas santas para que no mueran. Esta ordenanza establece un principio eterno. Lo consagrado tiene una dimensión espiritual que no debe mezclarse con lo común. No se trata de una regla ceremonial sin vigencia. Es un principio de pureza espiritual que sigue operando en el reino invisible. Cuando alguien toma una prenda de vestir que ha sido usada en oración, un objeto que ha sido consagrado para el servicio espiritual, o una Biblia que ha sido ungida con lágrimas y ayuno, y la presta sin discernimiento, lo que está ocurriendo no es simplemente un intercambio de posesión física, sino una ruptura de cobertura espiritual. Esa cobertura no depende del valor material del objeto, sino de la autoridad espiritual que se ha depositado en él. Lo que ha sido santificado no debe ser entregado sin autorización divina. En Éxodo 28, Dios da instrucciones detalladas sobre las vestiduras del sumo sacerdote, especificando cada material, color y diseño. No eran simples ropas, eran herramientas espirituales. El efod, el pectoral, las campanillas y las granadas del borde del manto tenían un propósito específico: actuar como una extensión del llamado sacerdotal. No podían ser prestadas, compartidas o usadas por otros sin un llamado legítimo. Y aunque ya no vivimos bajo el sacerdocio levítico, el principio permanece. Lo que es sagrado no puede ser tratado como si no lo fuera. Cuando se comparten objetos consagrados, se diluye su propósito. La unción que descansa sobre ellos puede ser interferida por manos impuras o por ambientes espiritualmente contaminados. No es que el objeto pierda su valor espiritual, sino que se interrumpe el canal por el cual fluía la gracia específica. En Levítico 10, los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño delante del Señor y murieron al instante. Lo que hicieron fue tomar un elemento espiritual sin el permiso, orden o dirección de Dios. El resultado fue inmediato: juicio divino. Prestar un objeto consagrado sin discernimiento es una forma de ofrecer ese fuego extraño. En el Nuevo Testamento, aunque la gracia reemplaza muchos aspectos de la ley ceremonial, la reverencia por lo sagrado no desaparece, sino que se profundiza. En 1 Corintios 11, 27 a 29, el apóstol Pablo advierte sobre tomar la cena del Señor de manera indigna, afirmando que quien lo hace come y bebe juicio para sí. Aquí no se trata de un objeto, sino de una acción consagrada. Sin embargo, el principio es el mismo. Lo santo no puede ser compartido o manejado sin discernimiento espiritual. Así como no se puede participar de la comunión de forma irreverente, tampoco se puede compartir sin cuidado aquello que ha sido apartado para el uso divino. El acto de prestar una Biblia marcada con años de estudio, una prenda usada en momentos de intercesión o incluso una cobija que ha sido ungida en noches de clamor es más serio de lo que parece. No se trata de idolatrar objetos, sino de entender que algunos elementos se convierten en portadores de una atmósfera espiritual específica. Lo que ha absorbido presencia, clamor y unción no debe mezclarse con entornos donde esa atmósfera será ignorada o, peor aún, profanada. En el libro de Daniel, capítulo 5, se narra cómo el rey Belsasar mandó traer los utensilios de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Estos vasos habían sido apartados para el servicio del Señor, pero Belsasar los usó en un banquete mundano, bebiendo vino en ellos y alabando a dioses paganos. La consecuencia fue inmediata. Una escritura misteriosa apareció en la pared, y ese mismo día su reino fue entregado a los medos y persas. La línea es clara: lo consagrado no debe ser usado fuera del propósito para el cual fue santificado.
Lo que ha sido apartado para Dios no puede volver a lo común sin traer consecuencias. Cuando una persona presta un artículo consagrado sin orar, sin preguntar a Dios, está actuando desde el alma y no desde el espíritu. La emoción puede parecer noble, pero no siempre está alineada con la voluntad divina. La obediencia es más importante que la intención. En 1 Samuel 15:22, Dios declara que la obediencia es mejor que el sacrificio. Por eso, incluso los actos de generosidad deben ser filtrados a través del discernimiento espiritual. Compartir lo sagrado sin permiso del cielo no es generosidad, es desobediencia. El enemigo busca constantemente formas de contaminar lo que Dios ha santificado. No puede destruir lo consagrado, pero sí puede infiltrar ambientes espirituales con confusión, profanación y desorden. Una Biblia prestada a una persona con intenciones ocultas, una prenda compartida con alguien que vive en rebelión abierta, o un objeto de devoción puesto en manos que practican ocultismo, puede ser suficiente para desatar tormentas espirituales que no parecían tener origen visible. La Biblia enseña en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Esta guerra se libra también en el plano de los objetos consagrados. Incluso los utensilios de adoración deben ser manejados con temor reverente. En 2 Crónicas 26, el rey Usías entró en el templo para ofrecer incienso, función que solo le correspondía al sacerdote. Por atreverse a usar lo consagrado sin autoridad, fue herido con lepra por el Señor. Esto revela que no basta con tener buenas intenciones. Se necesita obediencia, discernimiento y respeto por lo sagrado. Si esto fue cierto para un rey, ¿cuánto más para aquellos que manejan lo espiritual con ligereza? El acto de sacar de casa un objeto consagrado sin dirección divina es más que un acto físico, es una declaración espiritual. Se está desplazando algo fuera de su asignación. Y todo lo que sale de su asignación pierde efectividad. El aceite que fluye sobre el cuerpo en el Salmo 133 lo hace porque hay un orden. Primero la cabeza, luego la barba, luego las vestiduras. Si se rompe el orden, se interrumpe la bendición. De igual forma, si se rompe la asignación de un objeto consagrado, su cobertura se ve afectada, ¿no? Dios es un Dios de lugares, de tiempos y de objetos asignados. Cuando ordenó la construcción del tabernáculo, dio instrucciones específicas para cada detalle. Nada fue improvisado. Cada elemento tenía un lugar, una función y un simbolismo. El arca del pacto, por ejemplo, no podía ser tocada directamente. Cuando Usa extendió la mano para evitar que cayera, fue herido por Dios y murió. Su intención era buena, pero violó un principio espiritual. La consecuencia fue inmediata. Esto nos recuerda que lo sagrado no se puede tratar como si fuera común. Prestar lo consagrado sin consultar a Dios es tocar el arca sin permiso. Lo consagrado debe permanecer bajo autoridad espiritual. En la iglesia primitiva, los apóstoles no permitían que cualquiera impusiera manos, ni que cualquier persona enseñara sin cobertura. En Hechos 19, unos exorcistas ambulantes intentaron usar el nombre de Jesús sin tener relación con él. Los demonios respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Fueron vencidos y avergonzados. Pretendían usar un elemento consagrado, el nombre de Jesús, sin estar autorizados. Esto revela que hasta las palabras santas deben estar bajo cobertura. Cuando se presta un objeto consagrado, se delega autoridad sobre algo que debería permanecer bajo gobierno espiritual. Si quien lo recibe no tiene la misma fe, el mismo respeto o la misma conexión con Dios, ese objeto se expone al mal uso.
La cobertura que antes lo protegía se debilita. Y aunque el objeto no pierde su naturaleza, la atmósfera que lo rodea cambia. La fe puede activarse, pero también puede apagarse cuando lo sagrado es descontextualizado. La santidad no se negocia. Lo que Dios ha apartado no puede ser devuelto al uso secular sin consecuencia. En Isaías 52:11 el Señor dice: apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Este llamado sigue vigente. Los que han recibido responsabilidad sobre lo consagrado deben purificarse y mantenerse apartados. Esto incluye también el uso y la administración de objetos que han sido tocados por su presencia. El hogar del creyente debe ser una extensión del lugar santo. Cada objeto que ha sido usado en momentos de oración, intercesión o adoración debe permanecer bajo esa atmósfera. Prestarlo es sacar una parte del altar y ponerla en un lugar profano. Esto, aunque no se vea en lo natural, genera movimientos espirituales que pueden tener consecuencias inesperadas. Por eso, cada decisión debe pasar por el filtro del Espíritu Santo. Y si algo ha sido consagrado, debe permanecer consagrado. Dios no bendice lo que ha sido mal usado. La obediencia atrae protección. El respeto por lo sagrado activa cobertura. Y el discernimiento en el uso de nuestros objetos íntimos o espirituales es una muestra clara de madurez en la fe. Quien comprende esto no necesita temor, pero sí reverencia. La reverencia abre puertas que la emoción jamás podría abrir y protege contra maldiciones que muchos activan sin saber. En el orden espiritual que Dios ha establecido, el hogar no es simplemente una estructura física. Es un espacio que, cuando es consagrado, se convierte en una extensión del altar, un territorio donde la presencia divina puede habitar y manifestarse. Cada elemento dentro de ese espacio contribuye a la atmósfera espiritual que lo rodea. Cuando se rompe esa armonía mediante actos aparentemente inofensivos, como sacar objetos sin discernimiento o prestar cosas que fueron designadas para permanecer bajo esa cobertura, se interrumpe un orden que fue diseñado para proteger, bendecir y preservar. Dios es un Dios de diseño. Desde la creación del mundo, cada parte del universo fue colocada con intención. El jardín del Edén no fue solo un lugar hermoso, sino un espacio delimitado donde Adán y Eva recibieron instrucciones específicas sobre lo que podían hacer y lo que debían evitar. Uno de los primeros principios que se revelan en Génesis es que hay cosas que deben permanecer en su lugar para conservar su función y que sacarla de ese lugar puede desencadenar consecuencias devastadoras. Cuando Eva tomó del fruto y lo compartió fuera del propósito original de Dios, el resultado fue una ruptura espiritual que todavía hoy tiene repercusiones. El principio sigue siendo el mismo: sacar lo que ha sido establecido por Dios dentro de un espacio específico puede traer maldición. Cuando un objeto, una prenda o cualquier elemento ha sido asignado al hogar bajo una intención espiritual clara, como la oración, la consagración, la intercesión o el ayuno, sacarlo sin dirección puede significar la remoción de una cobertura espiritual que estaba activamente protegiendo ese entorno. No todo lo que se ve físico es neutro. En el reino espiritual, los objetos también pueden representar posiciones de autoridad, lugares de pacto o asignaciones específicas. Sacarlos de ese espacio es, en términos espirituales, como remover un candelero de su lugar. En Apocalipsis 2:5, el Señor advierte a la iglesia de Éfeso: si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero representaba presencia, luz, autoridad. Ser removido era perder acceso a todo eso.
El hogar debe ser guardado con diligencia, no solo contra influencias externas evidentes, sino también contra descuidos espirituales que se originan en el interior. Un manto de oración que ha sido usado en tiempos de clamor no puede ser considerado como una simple tela. Un recipiente utilizado para consagrar aceite no puede ser tratado como cualquier utensilio. Una Biblia donde se han anotado revelaciones profundas y sobre la cual se ha derramado oración durante años no puede ser tomada como un libro más de lectura. Cuando cualquiera de estos elementos es prestado o trasladado a otro espacio sin dirección del Espíritu, se remueve con ellos parte de la cobertura espiritual que fue establecida en el lugar donde originalmente estaban. Lo que parece un gesto inocente puede alterar el equilibrio espiritual de toda una casa. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde Dios manifiesta su desaprobación cuando el orden espiritual es trastocado por decisiones humanas que no han sido guiadas por discernimiento. En 2 Samuel 6, David intenta llevar el arca del pacto a Jerusalén. Aunque su intención era buena, el método fue incorrecto. El arca fue colocada sobre un carro nuevo, conducido por hombres que no fueron apartados para esa función. Cuando los bueyes tropezaron, Usa extendió su mano para sostener el arca y murió inmediatamente. Dios había dejado instrucciones claras. El arca no podía ser transportada de cualquier forma, ni tocada por cualquiera. Este relato nos muestra que incluso aquello que es sagrado no puede ser movido sin instrucción divina. Trasladar lo consagrado fuera del lugar que Dios le asignó es una violación espiritual. El problema muchas veces radica en la falta de revelación. Las personas no entienden que lo que hacen en el plano natural activa leyes en el plano espiritual. Hay un diseño que debe ser respetado no porque Dios sea restrictivo, sino porque su propósito es proteger. En Proverbios 24, 3-4 se nos dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. La sabiduría implica saber qué debe quedarse, qué debe salir y qué jamás debe cruzar los límites de la casa espiritual. La prudencia implica consultar al Espíritu antes de tomar decisiones que pueden afectar el ambiente espiritual. Y la ciencia espiritual incluye entender que todo lo que ha sido tocado por la gloria no puede ser tratado como común. El enemigo no necesita un gran portal para entrar a un hogar, basta con una pequeña rendija. Y muchas veces esa rendija se abre cuando alguien toma un objeto consagrado y lo saca del lugar donde ha estado guardado bajo la cobertura divina. El enemigo opera legalmente. Si encuentra una brecha autorizada por el descuido del creyente, tomará ventaja de ello. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Un lugar no se le da siempre con un gran pecado. A veces se le otorga a través de actos que parecen insignificantes, pero que en el mundo espiritual tienen un peso enorme. Los profetas del Antiguo Testamento sabían que había un lugar para cada cosa. Eliseo, por ejemplo, actuaba con reverencia hacia los elementos que usaba en su ministerio. Cuando tocó el manto de Elías, lo hizo con conciencia espiritual, entendiendo que ese objeto no era simplemente una prenda, sino una transferencia de autoridad. No vemos a Eliseo prestando ese manto o llevándolo a lugares inadecuados. Lo que se ha usado para activar milagros, abrir ríos o convocar el fuego del cielo no puede ser manipulado sin discernimiento. Así también, lo que dentro del hogar ha sido consagrado para la guerra espiritual no debe ser retirado por impulso o por razones superficiales. Sacar de casa ciertos objetos puede alterar el flujo espiritual que se había establecido. El altar familiar, que puede ser físico o simbólico, está sostenido por elementos visibles e invisibles.
la oración, la unidad, la fe, pero también los objetos que representan la entrega, la consagración y la búsqueda. Cuando uno de esos elementos es extraído, se produce un desajuste. Es como quitar una piedra angular de una estructura. Aunque por fuera no se vea, inmediatamente la estabilidad empieza a deteriorarse. En tiempos bíblicos, incluso las herramientas de culto tenían que ser manejadas con guantes de obediencia. En Levítico 16, cuando Aarón debía entrar al lugar santísimo, llevaba consigo incienso, sangre, vestiduras específicas. Cada cosa era ordenada por Dios. Si se omitía un solo detalle, el sacerdote podía morir. Esto indica que Dios es extremadamente preciso en lo que respecta a la santidad de su altar. Hoy, nuestro altar es el hogar, nuestro cuerpo, nuestras pertenencias, nuestra vida devocional. Nada que ha sido santificado puede ser removido sin instrucciones claras. En el libro de Esdras, cuando los utensilios del templo fueron devueltos después del exilio, no fueron entregados a cualquier persona. Esdras 8:28 dice: vosotros sois santos a Jehová, y los utensilios también son santos. Y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de vuestros padres. Si los utensilios son santos, no pueden ser tratados como cosas corrientes. No pueden ser enviados a cualquier parte, ni manipulados por cualquier mano. Si esto aplicaba a cálices y candelabros, ¿cuánto más a lo que hoy se ha consagrado en tu casa para la gloria de Dios? El hogar tiene memoria espiritual. Las paredes guardan los ecos de la adoración. Los objetos conservan la atmósfera del clamor y el mobiliario lleva la marca del pacto. Cuando se retira algo que forma parte de esa atmósfera, se puede quebrar la armonía. Es necesario actuar con temor reverente. El temor de Dios no es miedo, es entendimiento profundo de su santidad. En Isaías 11:12 menciona que uno de los 7 espíritus de Dios es el temor de Jehová. Una dimensión que nos lleva a honrar todo lo que Él ha declarado como sagrado. Un hogar lleno de luz espiritual puede comenzar a experimentar sombras cuando lo consagrado es mal manejado. A veces las personas empiezan a notar desorden, pesadez espiritual, desánimo o confusión sin saber por qué. Una revisión cuidadosa de lo que se ha movido o prestado, sin la guía del Espíritu Santo, puede arrojar respuestas. No se trata de entrar en paranoia, sino de operar en discernimiento. Todo lo que tiene asignación espiritual debe ser tratado con entendimiento, bajo la guía directa de Dios. En Hebreos 9:21 se nos recuerda que además roció con la sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Esto señala que el espacio y los objetos estaban igualmente bajo cobertura. No había distinción entre lo material y lo espiritual. Todo formaba parte de una sola estructura de adoración. Por eso, cuando se remueve una pieza sin orden, se vulnera el todo. No hay objetos neutros cuando han sido consagrados. Hay cosas que cargan atmósferas. Cuando se sacan de casa, esa atmósfera se rompe. El creyente debe vivir con conciencia espiritual plena. Lo que se ha consagrado debe mantenerse donde el Señor lo estableció. Lo que fue dado para bendecir dentro del hogar no puede ser transferido fuera sin riesgo de alterar la bendición. Si Dios ha establecido una lámpara sobre tu casa, no puede ser llevada a otro lugar solo porque alguien la necesita. Esa lámpara representa cobertura. Y la cobertura, una vez rota, no siempre puede ser restablecida con facilidad. Sacar objetos del hogar sin discernimiento es como abrir una ventana durante una tormenta espiritual. Se expone el ambiente interno a las fuerzas externas. No todo lo que es permitido por la sociedad es aprobado en el cielo. No todo lo que parece inofensivo es neutral. El creyente que desea permanecer
bajo la cobertura divina, debe actuar con la sabiduría que proviene de lo alto, entendiendo que el desorden en el plano natural puede activar caos en el plano espiritual. Es necesario cerrar puertas, es necesario restaurar el altar y es necesario comprender que lo que ha sido santificado por Dios no puede ser manipulado como si no tuviera valor. La obediencia, el respeto por lo sagrado y el discernimiento profundo son la clave para mantener el hogar bajo la atmósfera de protección y bendición que Dios ha prometido a quienes le honran. Cuando se habla de maldiciones generacionales, muchos las asocian con conductas heredadas, decisiones familiares repetitivas o consecuencias de pecados no resueltos en el linaje. Sin embargo, hay una dimensión que con frecuencia es ignorada y que actúa como un canal silencioso pero efectivo para mantener esas cadenas activas. Los objetos, elementos materiales que han sido traspasados de generación en generación sin ser filtrados por la luz de la palabra, cargan consigo mucho más que historia o valor sentimental. Pueden portar sobre ellos marcas espirituales, pactos antiguos, maldiciones no rotas y puertas abiertas al enemigo que permanecen activas dentro del entorno familiar. La Biblia presenta este principio de manera clara desde el inicio. En Éxodo 25, Dios advierte que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Esta no es solo una afirmación moral, es una revelación espiritual sobre cómo las decisiones, alianzas y objetos conectados a rebeliones pasadas pueden dejar una huella activa en las generaciones posteriores. Cuando estos objetos permanecen dentro de la casa, ya sea como reliquias, herencias o simples recuerdos, se convierten en puntos de contacto donde la influencia espiritual del pasado sigue operando. Muchos hogares enfrentan ciclos repetitivos de ruina, escasez, enfermedad o conflictos sin comprender que en ocasiones no se trata de una lucha actual, sino de una maldición activada por un objeto que ha sido preservado sin discernimiento. Aquello que fue ofrecido, consagrado o utilizado en contextos espiritualmente oscuros no pierde su carga simplemente porque pasa el tiempo. Si no ha sido renunciado, quebrado y limpiado bajo la autoridad de Cristo, puede seguir operando como un punto de acceso legal para el enemigo. El paso del tiempo no neutraliza lo espiritual, solo la sangre de Jesús y la obediencia a la palabra tienen ese poder. En el libro de Josué, capítulo 7, se relata cómo un solo hombre del pueblo de Israel, Acán, tomó objetos del anátema, un manto babilónico, plata y oro, que estaban consagrados a destrucción. Aunque lo escondió en su tienda y lo mantuvo oculto, las consecuencias fueron visibles para toda la nación. El ejército fue derrotado en batalla, el avance fue detenido y la presencia de Dios se retiró del campamento. El pecado de Acán no fue solo robar, sino introducir en su casa objetos que Dios había declarado malditos. Mientras esos objetos permanecieran allí, la maldición también lo haría. El principio sigue vigente. No todo lo que se hereda debe guardarse. No todo lo que se recibe debe ser aceptado. No todo lo que tiene un valor emocional tiene también un valor espiritual positivo. Muchas veces el enemigo disfraza sus puntos de entrada bajo lo que llamamos legado, memoria o tradición. Pero si ese legado no ha sido pasado por el fuego de la santidad y del discernimiento espiritual, puede convertirse en una raíz que alimenta ciclos de opresión y derrota. La memoria emocional no es más importante que la atmósfera espiritual. La palabra nos muestra que los objetos pueden cargar significado espiritual tanto para bien como para mal. En 2 Reyes 23-24, el rey Josías, al restaurar el culto verdadero en Israel, mandó a sacar del templo del Señor
todos los utensilios que se habían usado para adorar a Baal, a Asera y a todo el ejército de los cielos. También removió ídolos, imágenes y elementos consagrados a la idolatría. Él comprendía que no bastaba con cambiar las prácticas externas. Había que eliminar todo objeto que sirviera como vínculo con el pecado del pasado. Si el objeto había sido parte del pacto con las tinieblas, tenía que ser destruido, porque mientras existiera, el enemigo podía usarlo como base legal para mantenerse presente. La conexión entre objetos y maldición no se limita a ídolos evidentes. Hay elementos que fueron entregados en pactos familiares, anillos, joyas, instrumentos musicales, adornos, documentos, cuadros o símbolos que, aunque no sean abiertamente paganos, representan alianzas espirituales que no fueron rotas. Si esos objetos siguen en circulación, la maldición también lo estará. La autoridad espiritual no se basa solo en lo que uno confiesa, sino también en lo que uno tolera dentro de su entorno. Y si se tolera lo que Dios ha condenado, se está abriendo un espacio para que el enemigo actúe sin oposición. En Números 33, 52, Dios ordena al pueblo: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todas sus piedras, todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Este mandato era completo, no era suficiente echar a los habitantes. También había que destruir todo objeto que representara su sistema de adoración, porque mientras esos objetos permanecieran, habría un ancla espiritual que vincularía al pueblo con las prácticas de las naciones que Dios había juzgado. Este principio es tan aplicable hoy como lo fue entonces. No se puede levantar una casa bendecida sobre fundamentos contaminados. En muchas ocasiones, los objetos se convierten en depósitos de la atmósfera espiritual de quienes los poseyeron. Una prenda, una carta, un libro, una pieza decorativa, si ha sido parte de ambientes oscuros, no puede simplemente convertirse en una pieza inocente de colección. Lo que fue consagrado para el mal no puede coexistir con la presencia de Dios. Y no importa cuán valioso parezca, si su raíz es impura, su fruto también lo será. Jesús enseñó en Mateo 7:18: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El principio aplica también a lo material. Lo más peligroso es que estos objetos no solo afectan a quien los guarda, sino también a quienes conviven bajo el mismo techo. Las maldiciones generacionales se extienden porque los puntos de contacto se heredan y no se destruyen. Una generación puede vivir en derrota sin saber que lo que sostiene esa derrota está escondido en un cajón, en una caja antigua o en una pared decorada. Dios no opera por ignorancia, Él revela. Pero la revelación requiere disposición para obedecer. Si el Espíritu Santo muestra que algo debe ser removido, no es para causar pérdida, sino para traer libertad. Hay una diferencia entre lo antiguo y lo consagrado al pasado. No toda antigüedad es maldita, pero toda consagración sin Dios sí lo es. Por eso, cada objeto debe ser discernido en oración. ¿Fue usado para bien o para mal? ¿Representa una herencia de fe o un legado de rebelión? ¿Fue parte de un pacto con Dios o con las tinieblas? Estas preguntas no se responden con lógica, sino con sensibilidad espiritual. Lo que ha sido contaminado espiritualmente no puede ser purificado con nostalgia. En el libro de Hechos 19:19 se relata que muchos de los que habían practicado artes mágicas, una vez que creyeron en Cristo, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. El valor económico de esos libros era alto, pero entendieron que el precio de mantenerlos era más alto aún. No los vendieron, no los regalaron, no los prestaron, los destruyeron, porque comprendieron que el enemigo no puede ser negociado. Lo que fue parte de la oscuridad debe ser erradicado, no almacenado.
El problema no es el objeto en sí, sino el pacto que representa. En el mundo espiritual los símbolos tienen peso, y mientras ese símbolo permanezca, el espíritu asociado también puede hacerlo. Hay que cerrar ciclos, pero no solo emocionalmente, también espiritualmente. Y eso implica destruir todo lo que actúe como vínculo entre el pasado y el presente. Cuando Eliseo sucedió a Elías, tomó su manto, pero no era un simple intercambio de ropa, era una transferencia espiritual. Ese manto tenía asignación, tenía carga, tenía una historia de obediencia, por eso funcionaba. El poder de un objeto depende de la atmósfera espiritual que lo rodea. Si se desea romper con las maldiciones generacionales, se debe ir más allá del análisis psicológico o conductual. Hay que revisar el terreno espiritual. Preguntarse qué objetos están aún activos como puertas abiertas. ¿Qué cosas han pasado de mano en mano sin ser pasadas por la cruz? ¿Qué elementos han sido preservados por costumbre, pero jamás redimidos por la sangre de Cristo? Porque mientras esos puntos de contacto existan, la influencia que representan seguirá reclamando espacio. La restauración comienza con la remoción. El avivamiento personal y familiar requiere limpieza profunda. No se trata solo de cambiar actitudes, sino de purificar ambientes. Y eso implica renunciar no solo con palabras, sino con acciones. Lo que se ha identificado como contaminado debe ser eliminado. No negociado, no almacenado, no ignorado. El reino de Dios avanza donde hay obediencia radical. Y esa obediencia se manifiesta también en cómo tratamos lo que poseemos. No hay objeto más valioso que la libertad espiritual. Ningún recuerdo vale más que la presencia de Dios. Y ninguna herencia emocional debería mantenerse si está alimentando ciclos de esclavitud. El que quiera preservar la bendición debe renunciar a todo lo que la impida. En Filipenses 3:8 el apóstol Pablo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Si algo se interpone entre nosotros y esa excelencia, debe ser considerado pérdida, sin reservas. Es tiempo de mirar el entorno con ojos espirituales. Preguntarse si hay objetos que representan maldiciones activas. Si hay elementos que deben ser destruidos, aunque cueste. Porque lo que se guarda sin discernimiento puede costar generaciones enteras de opresión. Dios no llama a acumular, llama a santificar, no llama a preservar por nostalgia, sino a guardar por propósito. Y cuando algo no encaja en su diseño, la obediencia demanda que sea removido sin demora. Cada decisión tomada bajo revelación trae libertad. Cada objeto eliminado por obediencia abre espacio para la presencia de Dios. Cada puerta cerrada al pasado oscuro se convierte en una entrada para la luz. Y esa luz transforma hogares, rompe cadenas y establece un nuevo legado. Un legado de bendición, de paz y de destino cumplido. El enemigo no necesita grandes portales para entrar. No requiere de rituales complejos ni de manifestaciones evidentes. Le basta con encontrar grietas pequeñas, actos cotidianos que parecen inofensivos, decisiones que no pasan por el filtro del discernimiento espiritual. La estrategia no siempre es frontal. Muchas veces es sutil, silenciosa y progresiva. Así como el Espíritu Santo se mueve en lo íntimo y transforma desde el corazón, también el adversario opera en lo oculto, aprovechando descuidos, hábitos y objetos que nadie pensaría que podrían servir como punto de entrada. Desde el principio, Satanás ha usado lo común para alcanzar lo eterno. En el huerto del Edén no apareció como una fuerza
sobrenatural avasallante, sino como una serpiente entre los árboles. Tomó la forma de lo que ya estaba allí, de lo cotidiano, de lo que parecía parte del entorno. Su estrategia fue insertar una conversación dentro de la rutina. La fruta era parte del paisaje. El árbol estaba en medio del jardín. Y sin embargo, allí se desató el mayor acto de rebelión en la historia humana. Lo visible no alarmaba, pero lo espiritual estaba siendo profundamente alterado. Así también en nuestros hogares y vidas hay objetos, gestos y decisiones que no despiertan alarma, pero que pueden alterar el orden espiritual que Dios ha establecido. El enemigo no entra solo cuando alguien peca abiertamente. A veces entra cuando se prestan cosas sin dirección, cuando se sacan objetos consagrados de la casa sin oración, cuando se comparten herramientas de uso espiritual con personas que no están bajo la misma cobertura, cuando lo santo se maneja como si fuera común, lo invisible se contamina. En el libro de Hechos 5, Ananías y Zafira vendieron una propiedad y decidieron guardar parte del dinero mientras simulaban entregarlo todo. El error no fue quedarse con una parte, fue mentir al Espíritu Santo. Lo que parecía una decisión administrativa se convirtió en una transgresión espiritual. Nadie más lo habría notado. Era una acción interna, cotidiana, doméstica, pero el cielo sí lo notó, porque en el reino de Dios lo cotidiano también tiene peso eterno. No hay neutralidad en lo que se hace con lo que se posee. Y cuando se actúa sin temor reverente, se puede abrir una grieta para que el enemigo opere. Los objetos tienen significado espiritual no solo por su forma o uso, sino por el contexto en el que han sido integrados. Un simple utensilio puede ser inofensivo en apariencia, pero si ha sido parte de prácticas que no glorifican a Dios, lleva consigo una carga. De la misma forma, cuando un objeto ha sido apartado para uso espiritual, el enemigo buscará formas de desacralizarlo, llevándolo a lugares donde su valor sea ignorado. Si logra que se preste a alguien que no lo trata con reverencia, ha conseguido que lo consagrado pierda su atmósfera. Ese cambio, aunque invisible a los ojos humanos, puede provocar un desplazamiento en el ámbito espiritual. En 2 Reyes 21 se relata cómo el rey Manasés introdujo ídolos en el templo de Jerusalén. No solo promovió la idolatría entre el pueblo, colocó imágenes dentro del lugar santo, profanando el espacio que había sido apartado para la presencia de Dios. El templo seguía en pie, los sacrificios se hacían, pero la atmósfera espiritual estaba corrompida. Lo más trágico de este relato es que lo profano convivía con lo sagrado sin interrupción. Eso ocurre cuando no se distingue entre lo que fue santificado y lo que ha sido infiltrado por el enemigo. El templo se convierte en mezcla, el altar pierde fuego, el pueblo vive en derrota sin entender por qué. Y todo comenzó con objetos que nunca debieron estar allí. El enemigo es imitador y siempre ha querido apropiarse de lo que le pertenece a Dios. Cuando no puede detener la consagración, busca diluirla. Cuando no puede arrebatar lo sagrado, intenta mezclarlo. Por eso, si no se mantiene una vigilancia constante sobre lo que se posee y se presta, es posible que la atmósfera que antes estaba alineada con el cielo comience a reflejar confusión, desánimo o escasez. No porque se haya cometido un pecado flagrante, sino porque se ha permitido que lo ordinario tome el lugar de lo santo. El apóstol Pablo, al hablar de la armadura espiritual, menciona el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16.
Esto implica que los ataques del enemigo muchas veces no son visibles, sino lanzados como dardos en momentos de descuido. Cuando el creyente baja la guardia, cuando no consulta al Espíritu Santo antes de tomar decisiones simples, cuando presta objetos sin cubrirlos en oración, cuando saca cosas del hogar por presión social o emoción, está bajando el escudo. Y entonces esos dardos encuentran un blanco disponible. En la vida espiritual nada es irrelevante. Jesús enseñó que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Si las palabras ociosas tienen peso eterno, ¿cuánto más las acciones descuidadas con lo que ha sido entregado por Dios? No se trata de vivir en paranoia, sino en conciencia. El creyente no puede darse el lujo de manejar sus recursos con ligereza. Todo lo que se tiene, todo lo que se toca, todo lo que se presta, debe pasar por el filtro de la obediencia. Los objetos que Dios ha permitido tener no son simplemente posesiones, son instrumentos, extensiones del propósito que Él ha determinado. Algunos han sido usados en oración, otros han sido parte de momentos de consagración. Si se entregan sin discernimiento, pueden ser tomados por el enemigo para profanar, diluir, confundir. Así como en el templo los utensilios eran sagrados y no podían ser usados fuera del diseño de Dios, también hoy hay cosas que no deben salir de la casa ni ser entregadas a personas que no comprenden su valor espiritual. Cuando el enemigo logra infiltrar lo cotidiano, no lo hace para entretener, lo hace para establecer un derecho. Si toma algo que ha sido consagrado, aunque sea por descuido del creyente, puede operar con legalidad hasta que se lo expulse con autoridad. Y mientras tanto, la atmósfera espiritual del hogar se ve afectada. Las oraciones se sienten pesadas. La paz se fragmenta. La provisión se estanca. No por falta de fe, sino por presencia de elementos que están fuera de lugar. Elementos que fueron prestados sin discernimiento, objetos que salieron sin permiso del cielo. El libro de Apocalipsis habla de una iglesia tibia, una comunidad que no es ni fría ni caliente y que por eso será vomitada de la boca de Dios. Apocalipsis 3:16. Esa tibieza espiritual muchas veces nace de la mezcla, de permitir que lo mundano y lo sagrado coexistan sin oposición, de ceder terreno en decisiones pequeñas que con el tiempo se convierten en hábitos, de dejar que el enemigo use lo cotidiano para generar confusión, desgaste y desviación. Por eso, la vigilancia espiritual es un llamado permanente. En el reino cada cosa tiene su lugar, cada objeto debe estar bajo autoridad, cada decisión debe pasar por la palabra. Lo que se presta, lo que se mueve, lo que se permite dentro y fuera del hogar tiene impacto. No se trata de controlar desde el temor, sino de gobernar desde la revelación. Cuando se entiende que lo espiritual se manifiesta también en lo práctico, se comienza a vivir con una conciencia que protege, edifica y expande la presencia de Dios. Nada debe ser más importante que preservar la atmósfera que permite que el Espíritu Santo se manifieste con libertad. Si algo, por pequeño que parezca, pone en riesgo esa atmósfera, debe ser reevaluado. Si un objeto, una costumbre o una decisión cotidiana se convierte en canal para que el enemigo opere, entonces no es neutro. Es una amenaza espiritual camuflada en lo cotidiano y debe ser removida con urgencia, en el nombre de Jesús. Cuando se han abierto puertas espirituales por ignorancia o descuido, el primer paso hacia la restauración es reconocer que el mundo invisible opera bajo principios que no pueden ser ignorados. Dios no deja a su pueblo sin dirección ni esperanza. Él revela, corrige y restaura. Pero esa restauración requiere un compromiso absoluto con la obediencia, una disposición total para cerrar cualquier acceso que el enemigo haya aprovechado y una voluntad
firme para someter cada detalle de la vida, incluyendo lo que se posee y lo que se presta, a la autoridad del Espíritu Santo. La Escritura enseña en Proverbios 26:2 que la maldición sin causa no viene. Si hay ciclos de pérdida, confusión o estancamiento espiritual que se repiten, es porque existen causas, puntos de contacto o legalidades que siguen activas. El acto de prestar objetos consagrados o de sacar del hogar cosas que debieron permanecer bajo cobertura puede ser uno de esos puntos que el enemigo ha usado. Por eso, no basta con una confesión superficial. Es necesario ejercer autoridad espiritual, arrepentirse y cortar toda atadura establecida a través de esos actos. El poder para revertir está en Cristo, pero el canal es la obediencia. El ejemplo de Jacob en Génesis 35 es una revelación profunda de este proceso. Cuando Dios le ordena volver a Betel, Jacob le dice a su casa: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Luego tomó todos los objetos extraños y los enterró bajo la encina. No los guardó, no los transfirió, no los ocultó. Los eliminó de su entorno porque entendía que no podía levantar altar al Señor mientras lo profano permaneciera entre sus pertenencias. Así debe actuar el creyente que desea restauración. No basta con cambiar de actitud si los objetos siguen transmitiendo una atmósfera contraria al Espíritu de Dios. La protección del hogar comienza por consagrarlo nuevamente. Cada espacio, cada objeto, cada decisión debe estar bajo el gobierno de la palabra. No se puede prestar lo que ha sido apartado. No se puede mover lo que fue consagrado sin guía del cielo. No se puede ignorar el peso espiritual que cada cosa lleva consigo. La restauración no es solo limpieza, es reposicionamiento. Y quien desea caminar en bendición debe vivir en discernimiento constante. En Joel 2:25 Dios promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esa promesa está vigente para quienes deciden cerrar puertas, levantar muros de obediencia y habitar en la santidad. No hay maldición que prevalezca donde la sangre de Cristo ha sido aplicada con fe y autoridad. Pero esa sangre no actúa donde hay desobediencia deliberada. El enemigo debe ser despojado y para ello todo lo que fue usado como acceso debe ser tratado con radicalidad. La restauración comienza cuando el orden divino es restablecido. Y ese orden solo puede fluir donde hay reverencia, limpieza espiritual y entrega absoluta. Entonces, y solo entonces, la paz de Dios puede volver a llenar el hogar con plenitud. Lo que posees no es solo tuyo, es parte del diseño que Dios ha confiado en tus manos para preservar su atmósfera de bendición en tu entorno. Cada objeto bajo tu cuidado tiene un propósito que trasciende su utilidad. Refleja tu mayordomía espiritual. Por eso, más allá de prestar o guardar, la verdadera pregunta es: ¿estás gobernando con discernimiento lo que Dios ha puesto bajo tu autoridad? No se trata solo de protegerte de la pobreza o de evitar la maldición, sino de asumir tu posición como guardián de una herencia celestial que comienza en tu casa. Tu entorno no es neutro, es terreno asignado para que se manifieste la gloria de Dios. Y eso incluye lo que conservas, lo que entregas y lo que decides jamás mover sin su dirección. En tiempos donde lo espiritual es cada vez más ignorado, tú estás llamado a marcar la diferencia con actos que demuestran reverencia. Tu hogar puede convertirse en un santuario si aprendes a honrar lo que Él te confió. No es el objeto el que transforma, es la obediencia con la que lo conservas. Y esa obediencia, cuando es completa, desata una bendición que ninguna sombra podrá tocar.